La primera entrevista que usted tuvo con Mariano Rajoy fue el año pasado y en su agenda llevaba como principal reivindicación la financiación del Hospital de Torrecilla. Si hoy volviera a hablar con Mariano Rajoy, ¿cuál sería su principal reivindicación? Bien, pues lo que tengo que reconocer es que esa principal reivindicación, que había sido desatendida durante los 4 años anteriores de la legislatura por el Partido Socialista gobernando en Madrid, fue atendida por el gobierno de Mariano Rajoy. Y en la coyuntura económica en la que nos encontramos, la financiación de Valdecilla para nosotros era una absoluta prioridad. A esas se han ido añadiendo otras que también fueron negadas a lo largo del tiempo por el gobierno socialista del señor Zapatero y del señor Rubalcaba, y que ahora precisamente han sido también atendidas, como es la puesta en obras de nuevo de la autovía entre Solares y Torrelavega, la A8 de la autovía del Cantábrico, que estaba paralizada y ha vuelto a ser puesta en obras, o la mejora de las vías del ferrocarril entre Santander y Madrid para cortar los tiempos entre nuestra ciudad y la capital. Este tipo de reivindicaciones, que eran reivindicaciones históricas y desatendidas por los gobiernos socialistas, precisamente ahora han sido atendidas por el gobierno de Mariano Rajoy, y esto supone para Cantabria que los presupuestos de 2014 son unos presupuestos altamente positivos para los intereses de nuestra región y servirán para los objetivos que se pretende, que es la mejor calidad de la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos, y el caso de la financiación de Valdecilla es el paradigma. Y por otra parte, la mejora de infraestructuras, el puerto, el aeropuerto, que también tienen dotaciones presupuestarias junto con el ferrocarril y la autovía, que son reactivadores de economía siempre como mejoras de infraestructuras que son. Hablando de crecimiento económico, usted retaba o desafiaba a unos estudios del BBVA que decían que iban a crecer, le digo el dato, el 0,4% en 2014, y usted dice que no, que van a estar por encima del 0,7%. Lo afirmo, y ahora el reto no es ganarles el café que me aposté con ellos, sino es conseguirlo. Y Cantabria está en disposición de conseguir ese resultado. Lo mismo que hemos conseguido logros francamente difíciles después de encontrarnos una situación de nuestra comunidad autónoma extremadamente delicada, al borde del colapso financiero y de ser intervenida en enero o febrero de 2012. Hemos conseguido que Cantabria sea una de las comunidades autónomas más cumplidoras de los objetivos fijados por la Unión Europea a España y por España a nuestra comunidad autónoma. Y eso lo hemos hecho además, y yo esto también he invitado a quien quiera contrastarlo, lo hemos hecho haciendo ajustes hacia el interior, hacia la propia administración y no hacia los ciudadanos, y por eso yo propongo siempre que se haga un ejercicio de comparación de los ajustes llevados a cabo por nuestra comunidad autónoma a los ciudadanos comparados con cualquier otra comunidad autónoma, sobre todo con aquellas que son gobernadas por otros partidos, como el Partido Socialista, Andalucía, Asturias, que nos comparen. Y verán cómo hemos conseguido los resultados con unos ajustes absolutamente moderados y razonables. Pero entre esos ajustes ustedes también han aplicado algunos recortes y también ese pago farmacéutico, y ustedes además tienen en su comunidad una población de muchos jubilados. El envejecimiento de la población es una de las características de Cantabria. No hemos aplicado todavía el copago farmacéutico último determinado por el Ministerio, lo haremos, y no hemos aplicado ningún copago que no esté en ley estatal. Es decir, que no hemos ajustado en el ámbito de la sanidad, más allá que pedir a los profesionales de la sanidad cántabra, que además son unos extraordinarios profesionales que han hecho de nuestra sanidad una sanidad de referencia en muchos ámbitos, pedirles por el mismo sueldo, e incluso menos cuando no les pudimos pagar la paga extra, más horas de trabajo, 2 horas y media más de trabajo semanales. Ese es el esfuerzo que se ha pedido a los profesionales de la sanidad, que insisto, que siempre les será reconocido y restituido en la medida de las posibilidades de nuestra comunidad autónoma, pero a los ciudadanos en el ámbito de la sanidad no se les han sometido a ningún ajuste o recorte añadido a eso. ¿Y en otro ámbito? ¿Perdón? ¿En otro ámbito que no sea de sanidad? En el de la educación, a los profesores de secundaria de la educación también se les ha pedido trabajar 2 horas y media, 2 horas más lectivas, 2 horas más lectivas, transformar 2 horas de permanencia en 2 horas lectivas de más. Y insisto que esos son esfuerzos que se les ha pedido y que se les reconoce y se les restituirán
en cuanto Cantabria esté en disposición de hacerlo. El resto es trabajo de la propia Administración hacia adentro. Es el seguimiento de un plan que se diseñó, se presentó en el Parlamento en febrero de 2012, que se aprobó en mayo de 2012 y que ha llevado consigo pues, que la Administración cántabra sea una de las más austeras de España, y no lo digo, sino que se puede constatar por la vía de los hechos. Redujimos el número de consejerías de 10 a 8, redujimos el número de altos cargos en un tercio, de 100 a 66, redujimos el número de diputados. Es la primera comunidad autónoma española que ha aprobado en el Parlamento de Cantabria la reducción del número de diputados en el Parlamento. Hemos reducido los gastos corrientes de la comunidad autónoma de una manera drástica, todos aquellos que son gastos corrientes que no son inversión, que no redundan en mejora de calidad en la prestación de los servicios. Esos los hemos reducido de una manera drástica, siguiendo además un proceso que está siendo observado por la Vicepresidencia del Gobierno de España y seguido para ver si este proyecto que tenemos en Cantabria puede ser extrapolado a otras comunidades autónomas. Además de eso, las empresas públicas, que en Cantabria estaban desproporcionadas para el tamaño de nuestra región, las hemos reducido a más de la mitad en cuanto al número de empresas públicas y entes públicos, pero hemos reducido también en las que quedan el número de empleados de esas empresas públicas. Hemos conseguido que el gasto corriente de las empresas públicas en el año 2011 fueran 382 millones de euros y hoy sean 182. Que las pérdidas en esas empresas públicas fueran del orden de 61 millones de euros y hoy, en el ejercicio pasado, hayan sido poco más de 25. Es decir, que eso es lo que está haciendo que Cantabria funcione y además nos sintamos orgullosos de hacer, como españoles que somos, una aportación al objetivo común de todos los españoles. ¿Y los datos del paro de noviembre que han subido en su comunidad le preocupan, le parecen algo puntual? La primera preocupación de cualquier político sensato hoy en España es precisamente el paro, y por ello, y considerándome sensato, lo es para nosotros, para el Gobierno cántabro. Pero los datos del paro de noviembre han sido muy esperanzadores, porque después de 72 meses consecutivos de que el interanual respecto al año anterior de cada uno de esos meses, a lo largo de los 72 meses seguidos, hayan sido negativos, en esta ocasión han sido positivos. Es decir, hemos conseguido un interanual mejor que el del año anterior. Insisto, eso nos ha costado conseguirlo casi 6 años. Luego, haberlo conseguido ahora en noviembre es un dato que, unido al crecimiento del Producto Interior Bruto, que ha sido de un 0,2%, el doble que en España, el doble que en la Unión Europea, pues son datos que nos despiertan un optimismo en el marco de la prudencia, de la sensatez y de las dificultades que aún seguimos viviendo, pero que estamos afrontando, yo creo que con una planificación adecuada y convirtiendo esa planificación en hechos concretos que nos permiten, insisto, en el marco de las dificultades que todavía persisten, ser razonablemente optimistas. Y en cuanto a la reforma fiscal que prepara el Gobierno, ¿tiene usted algún detalle que nos pueda adelantar? Si se refiere a mi gobierno, al Gobierno de Cantabria, sí, hemos presentado, junto con los presupuestos de 2014, la ley de acompañamiento, la ley de medidas fiscales y financieras, y en el marco de esa ley lo que hemos hecho es seguir los preceptos que el Partido Popular siempre trata de seguir, siempre que se lo permiten las circunstancias y se lo permiten las herencias recibidas. Y en este caso lo que hemos hecho ha sido reducir los impuestos, reducir el IRPF en el primer tramo, en el que pagan todos los ciudadanos que hacen declaración de la renta, y conseguir con esa reducción que Cantabria sea la comunidad autónoma de España con el IRPF más bajo. Tendremos a partir del próximo año el 11%, cuando el resto de las comunidades autónomas están por encima, pero además de eso incrementamos las deducciones en el marco de la familia por cada uno de los hijos que se tienen, tanto como por las personas mayores a cargo, como por dependientes a cargo. Recuperamos algo que hubo hace años, que eran desgravaciones por atenciones de carácter sanitario que se puedan acreditar con facturas. Con eso también un poco luchamos contra el fraude fiscal en esos ámbitos. Cuando llegué al Gobierno suprimimos el impuesto de sucesiones, y ahora en el impuesto de donaciones entre familiares de primer y segundo grado
en el marco de las empresas de carácter familiar, también favorecemos las sucesiones de las empresas. Hemos reducido actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales para favorecer las rehabilitaciones de vivienda. Dado que la construcción es un ámbito intensivo en empleo, pues queremos favorecer ese sector. Y hemos hecho otra serie de ajustes, como que tasas e impuestos y precios públicos suban solo un 1%, que está por debajo del IPC previsto, con lo cual hacemos un esfuerzo que responde a un principio, que es creer que la Administración tiene que gestionar los recursos justos para prestar servicios de calidad, sanidad, educación y la red de protección social, y dejar que familias y empresas tengan más recursos para reactivar el consumo y la economía. Le voy a pedir brevedad porque están también ellos esperando para hacerle más preguntas. Le voy a hacer también, le quería plantear, ¿cómo ve usted una reforma de la reforma laboral? Pues viendo los resultados que ha tenido la primera reforma, veo bien una segunda reforma que sirva para el objetivo perseguido, que es facilitar más la contratación de las personas y con ello colaborar en eliminar esas listas tan largas de paro que todavía tenemos en España y en Cantabria en particular. Luego, creo que el gobierno de Mariano Rajoy es un gobierno reformista y las reformas que está llevando a cabo son las que España necesitaba para precisamente conseguir los objetivos que hoy ya se empiezan a constatar, como la confianza de otros países en España, la prima de riesgo más baja y lo que espero que consigamos con mayor nitidez, que es la reducción de las listas del paro. Pues ahora ya, Manuel, puedes empezar a... ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. No, yo voy a incidir en una de las preguntas que le ha hecho Ángeles. El año que viene va a ser un año muy importante para las comunidades autónomas, para el futuro. Ustedes se van a enfrentar con el señor Montoro, se van a reunir en Madrid y van a ver ese cambio del sistema de financiación de las comunidades autónomas, asimétrico, simétrico, no sé cuál será. Sus compañeros de partido que presiden en otras comunidades se quejan del sistema actual. Luego tendrá que haber un cambio importante, ¿no? Entonces, me gustaría saber que Cantabria con qué posición va a llegar y qué línea va a defender para ese nuevo sistema, para de alguna forma impedir también que algunos se aprovechen de otros. Bien, en primer lugar voy a hacerlo como me corresponde por la responsabilidad que tengo, que es en defensa de los intereses de los ciudadanos que me han elegido para representarles. Pero luego voy a hacerlo también de otra manera que creo que debiéramos de todos los presidentes de comunidades autónomas plantearnos no enfrentarnos a Cristóbal Montoro, ministro de España, sino predisponernos a buscar una fórmula que sirva para que España vaya mejor, desde la certeza de que cuando España salga de la situación económica que hemos vivido, cuando España empiece a crecer y a crear empleo, todas las comunidades autónomas vamos a conseguir ese mismo efecto y ninguna comunidad autónoma va a conseguir crecer y crear empleo en tanto España no lo haga. Eso también lo tenemos que tener como un hecho cierto. Luego nuestra disposición será a defender los intereses de los ciudadanos de Cantabria, que es mi responsabilidad, pero hacerlo de manera sensata y razonable que sirva para que España, en conjunto, crezca. Hola, buenos días. Bueno, me pica una curiosidad y se la voy a trasladar. Su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Revilla, se ha convertido en un fenómeno mediático y, por otro lado, es una persona que se presenta como embajador de Cantabria por toda España y le conoce muchísima gente en toda España y, en fin, y con bastante reconocimiento, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué le parece ese papel de embajador de Cantabria del señor Revilla? Y luego su opinión sobre la propia actuación del señor Revilla como antecesor suyo en el cargo. Empiezo por contestarle la segunda parte, que me parece más importante, que es qué hizo como gestor el señor Revilla, responsable durante 8 años de la presidencia del Gobierno de Cantabria. Pues mire, antes se hablaba de demagogos en determinadas comunidades autónomas españolas que dieron lugar a grandes déficits en la gestión de sus responsabilidades. Cantabria, en 2011, cuando lo dejó el señor Revilla, superaba con creces el déficit de la comunidad autónoma catalana, con creces. Cantabria estuvo 4 años, de 2008 a 2011, generando déficits por encima del 20% del presupuesto de la comunidad autónoma. Ese déficit, esos menores ingresos de los muy superiores gastos a los que sometía anualmente a nuestra comunidad autónoma, daban lugar
a una necesidad para cubrir esa diferencia, que era ir a los bancos, a las entidades financieras y pedirles esa financiación en la diferencia. Y eso ha supuesto una barbaridad. Ha supuesto que este ejercicio, en 2014, tengamos que poner 384 millones de euros para pagar intereses y amortización de los préstamos pedidos por el gobierno del señor Revilla. Esa es la tercera partida presupuestaria más grande. Después de la sanidad y la educación, la tercera más grande es el pago de las deudas generadas por el gobierno del señor Revilla. Además de una serie de irresponsabilidades graves cometidas en la gestión que dieron lugar a abrirle enormes agujeros añadidos a ese. Por ponerle un solo ejemplo, nos encontramos 93.000 facturas guardadas en cajones sin ser reconocidas por la Administración cántabra. Es decir, recibidas y guardadas, sin pasar al presupuesto, que sumaban 326 millones de euros. Tener que procesar 326 millones de euros, además del déficit en un solo ejercicio, hoy, después de las modificaciones legislativas hechas por el gobierno de Mariano Rajoy, eso hubiera sido un delito penal. Hoy. Entonces no lo era, pero hoy es un delito penal. Y nosotros hemos tenido que asumir esa deuda, llevarla a presupuesto, pagarla a los proveedores y ahora devolvérsela a los bancos durante una generación. Eso es injusto y es irresponsable. Ese es el señor Revilla gobernando. El otro, el señor Revilla dando clases de economía en las televisiones sensacionalistas, por decirlo de alguna manera, pues ese es una imagen falsa de una realidad que es la que se ha constatado en Cantabria. Por eso la percepción del cántabro respecto al señor Revilla es muy distinta de la percepción que pueden tener aquellos señores que le ven dando clase en televisión y que no le conocen por sus hechos. Presidente, muy buenos días. Yo quería cambiarle el tema. Estamos en pleno debate sobre la reforma, sobre la reforma constitucional, sobre la reforma de la Constitución. Las preguntas son obvias y todas relacionadas. Primero, ¿se debe reformar la Constitución? Segundo, ¿se puede reformar la Constitución? Y tercero, ¿en qué sentido? Se puede reformar la Constitución, no es una frase mía, es de Mariano Rajoy, como obra humana que es, toda obra humana puede ser reformada. ¿Se debe reformar la Constitución? La sociedad evoluciona y yo creo que las leyes deben de acomodarse a la evolución de la sociedad. Luego, ¿se puede y se debe en el momento oportuno? Sí. ¿En qué se debe de modificar en todo caso? Pues en aquello que supongan prioridades de los ciudadanos, de los españoles, no de unos pocos españoles o de unos intereses puntuales y coyunturales de determinada comunidad autónoma o... Cuando se vaya a hacer ese ejercicio, que es un ejercicio que requiere mucho consenso, mucho diálogo, muchas energías gastadas en eso, debe hacerse para algo que sea útil a todos los españoles. Y yo de momento no lo considero una prioridad, personalmente. Sí, y señor Ignacio Diego, también está pendiente, yo también voy a cambiar de tema, de cifras, de números, le vamos a dejar respirar un poco. Está pendiente también esa reforma polémica dentro del propio gobierno de Mariano Rajoy, la reforma de la ley del aborto. ¿Qué le parece a usted esa reforma que está encima de la mesa? Pues dejo que sean aquellos que están dedicados a la materia, que son los parlamentarios nacionales del Partido Popular, para liderar una propuesta que responderá, estoy seguro, al programa electoral que los españoles votaron en su día de manera mayoritaria y que se busque el mayor consenso posible en un tema de una enorme sensibilidad social. Otra cuestión es que, voy a leer aquí los datos, es que en el año 2012 su comunidad tuvo la mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género. Fueron un total de 24 casos por cada 100.000 habitantes. Yo quiero que me confirme si su gobierno regional ha rechazado un programa que le ofrecía la oposición para campañas, para sensibilizar a jóvenes, adolescentes sobre esta lacra social. Pues mire, un fenómeno como ese nace de un proceso cultural, en todo caso, y no es algo coyuntural que responda a un suceso concreto. Los que proponían un determinado programa
en un determinado momento tuvieron 8 años de gobierno para hacerlo. Nosotros estamos trabajando desde nuestros principios y desde nuestras convicciones para elaborar, y estamos haciéndolo, a la vez que estamos haciendo otras muchísimas cosas también, estamos preparando una iniciativa que sirva precisamente al objeto de hacer ese proceso cultural, ese cambio en la educación de los jóvenes, que sirva para que este fenómeno, que es una lacra social y que es absolutamente reprobable, que debería ser castigado con todo rigor, no se produzca. Ignacio Diego, presidente de Cantabria, gracias por estar con nosotros y que tenga una visita agradable aquí en Madrid. Muchas gracias, muy amable. Gracias.